Hola Lucero, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Financiero. Ángel, gracias por la comunicación. ¿Cómo ves si empezamos por el tema del fiscal general? ¿Qué opinas de los perfiles de la terna y por cuál de estos ves que se inclina a tu partido? Pues yo no dejo de hacer la crítica de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dejó pasar una gran oportunidad de crear una fiscalía autónoma como lo demanda la sociedad, como lo demandan las ONGs. Es decir, se ha trabajado durante muchos años porque el Ministerio Público Federal no dependa del Poder Ejecutivo ni pueda ser removido por este, como va a pasar en este caso con el fiscal que se va a aprobar el día de hoy en la Cámara de los Senadores. Nosotros le hemos dado la instrucción a la bancada del PRD para poder salir en unidad. Ellos están discutiendo en estos momentos cuál de los perfiles sería el adecuado y si en este caso acompañaríamos o no la propuesta que se hace por parte del Poder Ejecutivo. Pero no debemos dejar de señalar que lo que nosotros demandábamos fue siempre una fiscalía autónoma por parte del Poder Ejecutivo. Ángel, en las últimas horas se dio a conocer que el PRD analiza este tema sobre que 4 diputados votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional. ¿Habría expulsión por no estar de acuerdo con la línea política del partido? Pues yo creo que la Dirección Nacional va a solicitar que sea la Comisión Nacional Jurisdiccional quienes inicie un procedimiento sancionatorio, tendrán el debido proceso y a exponer por qué votaron a favor. El tema es que el PRD tiene que dar muestras de unidad y de solidez. Nosotros logramos un gran acuerdo en la Cámara de Senadores de votar en contra, en la Dirección Nacional con votar en contra. Tuvimos la opinión de nuestro gobernador Silvano Aureoles, se votó en contra. Tuvimos un encuentro con los legisladores de ambas cámaras, con el colectivo Seguridad Sin Guerra. Ahí se estuvieron planteando diversas situaciones sobre por qué votar en contra y estos 4 diputados no asistieron a ese encuentro y ni siquiera nos manifestaron que iban a votar a favor de la Guardia. Entonces creo que el PRD tiene que dar muestras de solidez ideológica y de congruencia y en ese sentido pues debe haber una sanción para los diputados, no pasa absolutamente nada, pero finalmente la dirección nacional y la línea política del partido, eso no puede quedar en duda. Ángel, ¿qué opinas de esta estrategia contra el huachicoleo y las implicaciones económicas hasta hoy? Pues mira, según el último estudio de algunos bancos internacionales, las pérdidas pueden ser entre 24,000 millones de pesos y 30,000 millones de pesos por el tema de la actividad económica, por el desabasto en 10 estados de la República. Si consideramos que el huachicol roba al año alrededor de 60,000 millones de pesos, yo espero que si no se normaliza el tema del abasto de las gasolinas, al rato las pérdidas económicas a nivel general sean mayores de 60,000 millones de pesos, pues evidentemente pudiera ser un fracaso porque estaremos perdiendo más de lo que ganaría el Estado. Yo creo que es importante el combate a las mafias del huachicol, pero creo que en lugar de estar cerrando los ductos y que la gente pague esto, debiéramos ir directamente hacia los empresarios y las gasolineras, que son los que se encargan de vender este producto. Si se les sanciona a esas gasolineras, no habría el incentivo de perforar los pozos o los ductos, porque finalmente no habría mercado en donde venderlos. Entonces creo que la estrategia pudo haber sido más inteligente. Ojalá que se normalice pronto el abasto en todos los estados del país y principalmente en muchos estados de oposición, en donde, por cierto, no tienen los gobiernos estatales. Cada uno de los estados afectados vemos que está implementando su propia estrategia para poder mitigar el desabasto de combustible en cada entidad. Estados como Jalisco y Guanajuato importarían gasolina para algunas de las estaciones en esas entidades. ¿Qué opinas de importar gasolina de Texas precisamente? Pues yo creo que finalmente con la reforma que liberalizó el precio de la gasolina, el 80% viene de las refinerías de Houston. Pemex trae gasolinas de Houston porque las refinerías en este país están paradas porque no tienen la capacidad para refinar petróleo crudo. Pero además, según varios analistas, es más barato importar gasolina desde los Estados Unidos que refinarla aquí mismo. Lo que nos hace falta es una red de distribución y de almacenamiento. El país solamente tiene almacenes para poder tener gasolina guardada alrededor de 2 días. Entonces creo que si hubiera habido una preparación para un tipo de toma de decisiones de esta forma, se hubieran preparado mejor los estados. Yo te pongo el ejemplo de cuando aquí en la Ciudad de México se le dijo a la gente que se iba a cortar el suministro de agua, cuando se le dio un mejoramiento al sistema Cutzamala. Cuando tú le informas a la gente lo que puede pasar, se pueden tomar previsiones para que no tengamos una emergencia como la que tuvimos.
Creo que si el gobierno de López Obrador le hubiera dicho a los ciudadanos, a los gobernadores en los estados lo que pensaba hacer, creo que se hubieran podido tener medidas de mitigación hacia la afectación de los ciudadanos y de la actividad económica. No se hizo así, se hizo de manera unilateral, se cerraron los ductos y creo que ese es el problema de la estrategia de López Obrador. Creo que debe de comunicar mejor y debe de entender que la gobernabilidad no solamente es del Poder Ejecutivo Federal, sino pasa por una gobernabilidad con los gobernadores en los estados del país. Ángel, gracias por la comunicación. Como siempre, un placer platicar contigo. Un abrazo. Gracias, Lucero. Un abrazo. Gracias por el espacio. Saludos para el auditorio del Financiero Bloomberg.